agradeciendo a todos vosotros pues, vuestra presencia, ¿no? Y daros la bienvenida a través de este directo en las redes y deciros que, bueno, que hoy tenemos un nuevo interesante encuentro en el marco de la Alianza del Sector de la Bicicleta que como sabéis, está organizado por la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, AMBE, y deciros que la temática que afrontaremos hoy pues, es el tema de la digitalización y los datos de mercado. Creo que todos somos conscientes que sin duda es un tema muy de actualidad, muy interesante, puesto que llevamos pues, los 3 últimos años, ¿no? Enfrentándonos a diferentes situaciones muy cambiantes, tanto en el ámbito pues, de la economía general como también en el de nuestro sector en particular, y que por tanto la incertidumbre que puede dejar el futuro la debemos manejar del modo más objetivo posible y también una de las mejores formas de hacerlo pues, es manejando correctamente la información de la que disponemos. Durante estos últimos años, pues han sido todos muy diferentes, ¿no? En cuanto a su comportamiento y en cuanto a las circunstancias que lo han producido. Y por tanto, cada vez más los datos del mercado son imprescindibles para poder tomar decisiones acertadas, tanto en las empresas como con un buen fundamento de base. A lo largo de hoy, a lo largo de este debate, pues tendremos un interesante intercambio de ideas entre todos nuestros ponentes y tendremos también tiempo para dar respuestas, por lo menos a alguna de las preguntas que nos vayáis haciendo a través del chat. Deciros también que este encuentro lo realizamos en colaboración con nuestro proveedor de datos Sporting Insight, que también nos explicará la importancia, la fuerza y lo decisivo que hoy en día es el manejo de los datos, su interpretación y también la utilización de los mismos. Quiero también aprovechar para pedir colaboración y animaros a todos vosotros, a todo el sector, a participar con vuestras aportaciones para que los datos del sector de la bicicleta puedan ofrecer y cubran cuanto más posible la realidad del mercado. De este modo, podemos situarnos en un escenario lo más real posible que ayude pues, a las instituciones, a las empresas y en todos aquellos sitios donde se demande este tipo de información para que sean útiles y al final encontremos lo que buscamos, ¿no? Que se fomente un mayor uso de la bicicleta en nuestra sociedad. Por mi parte, no mucho más. Quiero dar paso a Jesús Freire, que todos conoceréis. Es nuestro secretario general en AMBE y que será el moderador y además el encargado pues, de presentar a un estupendo elenco de panelistas que tenemos hoy, que vienen de diferentes eslabones de la cadena de la distribución y que seguro nos contarán cosas muy interesantes. Por mi parte, lo dicho, muchas gracias a todos por vuestro interés y adelante, Jesús. Bueno, buenas tardes y muchas gracias, Javier, por la introducción. Muchas gracias a todos también por uniros a esta nueva edición de los encuentros del sector de la bicicleta, que cuenta con el apoyo de Cofidis y de Sporting Insights en esta edición. Como Javier ha comentado en sus palabras de bienvenida, hoy vamos a abordar dos temas que son de enorme actualidad para el sector, tanto la digitalización como los datos de mercado. Me gustaría, como moderador, en primer lugar, presentaros un poco cómo va a ser la dinámica del encuentro de hoy. Para comenzar, tendremos una breve mesa presentación sobre digitalización, para la que contaremos con dos expertos en este ámbito, Tomás Prieto, de Servibikes, y Oriol Jiménez, de Bike CRM. Posteriormente, Fernando Ortega, de Sporting Insight, nos hablará del servicio de inteligencia de mercado que ha desarrollado esta empresa también para España. Y cerraremos la jornada con una mesa redonda de expertos para abordar la digitalización y los datos en el sector de la bicicleta. Algo muy importante es que, bueno, como nosotros en AMBE creemos realmente que estos espacios deben ser de espacios de intercambio de ideas, por eso abordamos temas, invitamos a expertos que consideramos de gran relevancia, pero también nos gusta que haya una participación en el sentido de que lancéis vuestras preguntas, también vuestros comentarios. Vamos a intentar dar respuesta a la mayor parte de ellos a través de este sistema de preguntas y respuestas que podréis ver abajo, al que tenéis acceso. Y también aquellas preguntas que no podamos atender durante la jornada de hoy, intentaremos también, si por favor dejáis vuestro nombre y nombre de la empresa, dar respuesta a todas, ¿no? A través también de correo electrónico posteriormente. Bueno, y para comenzar en la jornada de hoy, me gustaría dar la bienvenida a Tomás Prieto y Oriol Jiménez a la mesa redonda sobre digitalización. Tomás Prieto es responsable de producto de Servibike. Tomás tiene más de 30 años de experiencia en el sector de la digitalización en un gran número de sectores, entre ellos el sector de la bicicleta. Bienvenido, Tomás. Y también contamos hoy con Oriol Jiménez, que es CEO de Bike CRM
y se han propuesto contribuir a la digitalización de los puntos de ventas y talleres a través de su software de gestión para el sector de la bicicleta. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a los dos. Sabemos que hablar de digitalización, al igual que datos u otras temáticas como sostenibilidad, es uno de los hot topics, ¿no?, en cualquier sector. Pero bueno, vosotros como expertos me gustaría lanzaros una pregunta. Bueno, ¿qué es la digitalización desde el punto de vista vuestro como experto? ¿Y qué está ocurriendo en términos de digitalización en las empresas del sector? Tenéis la palabra. Tomás, ¿empiezo yo? Sí, por ejemplo. Bueno, a ver, la digitalización para mí, bueno, sería pasar procesos analógicos, ¿no?, a digital. Eso sería como lo más básico. Sería el primer paso, ¿no? Si no, eso no tienes digitalización. Entonces, está ocurriendo. Hay partes, hablando en la cadena de valor, hablando en el taller, ¿no?, y cómo se comunica con el cliente para ese lado de la cadena, y con los proveedores, fabricantes para otro lado. Pues hay partes que no están digitalizadas aún y es sorprendente. Por ejemplo, aún se usa bastante libreta en el taller, ¿no?, por decir alguna cosa. Y hay otras partes que están digitalizadas, pero que aún queda mucho trabajo. Siempre, o sea, hacerlo en digital sería el primer paso, ¿no? Pero llevar las compras que haces a tu proveedor en un Excel, por decir algo, bueno, técnicamente está digitalizado, pero no aprovecha las ventajas de la digitalización. Las ventajas de la digitalización sería que los ordenadores, siempre que puedan, se comuniquen entre ellos y no un humano esté pasando constantemente datos a digital, ¿no?, a diferentes ordenadores que podrían comunicarse entre ellos. Esto es un poco abstracto, pero es uno de los principales problemas que estoy viendo en cómo se está practicando la digitalización en el sector, que el software del proveedor no se comunica con el software del taller, y el taller usa 3 o 4 softwares y 2 libretas y un sistema de post-its también. Y entonces falta un poco poner orden ahí aún. Yo creo creo que aún hay bastante trabajo. No sé, Tomás, cómo lo vive. Bueno, pues sí, efectivamente, es decir, que queda todavía mucho camino por recorrer. Sí que es verdad que yo creo que un poco la pandemia ha sido un punto de inflexión. Es decir, las empresas, tanto las del sector de la bicicleta como cualquier tipo de empresas, quizá a raíz de la pandemia han visto la necesidad de automatizar o de digitalizar sus procesos. Entonces, pues bueno, ya cada vez están las empresas más mentalizadas en esa digitalización de sus procesos de gestión, de sus procesos administrativos, de sus procesos comerciales, de sus procesos, de sus procedimientos de taller, etc. Lo mismo también ha ocurrido, por ejemplo, en el tema de la presencia web. Es decir, yo creo que antes de la pandemia muy pocas empresas consideraban que, sobre todo tiendas, por hablar dentro del sector, tiendas pequeñas o medianas, consideraban el tener presencia en Internet o el tener un e-commerce para poder vender a través de Internet, ni siquiera lo consideraban, y un poco a raíz de la pandemia, yo creo que eso también ha cambiado y evolucionado. En cuanto a lo que es la digitalización, pues por dar un dato actual del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, actualmente en España hay alrededor de 3 millones de empresas. De esas 3 millones de empresas, unas 5.500, 6.000 son lo que podríamos considerar grandes empresas, es decir, empresas con más de 250 trabajadores. El resto, hasta esos 3 millones, pues están lo que son pymes, micropymes o autónomos, es decir, empresas con menos de 50 trabajadores, menos de 10 trabajadores, etc. En las grandes empresas, lo que es la digitalización, ya hace mucho tiempo que ya se ha efectuado y todos sus procesos ya están automatizados o informatizados. Lógicamente, según vamos bajando un poco del tamaño de la empresa, pues las empresas más pequeñas quizás son las que más han tardado o están tardando en incorporarse. Una razón, o al menos una razón que nosotros vemos o cuando hablamos con las tiendas, con los responsables de las tiendas, pues bueno, muchas veces la digitalización del negocio se ve muchas veces más como un gasto, como una inversión. Sí que es verdad que inicialmente cualquier empresa, sea una tienda de bicicletas, cualquier empresa, es decir,
Cuando arranca un proceso de digitalización, ese proceso de digitalización supone un doble esfuerzo. Por un lado, un esfuerzo económico, porque supone una inversión de dinero, y por otro lado, un esfuerzo humano del personal de adaptarse a los nuevos procedimientos, a los nuevos sistemas, incorporarlo. Pero toda esa inversión, que insisto, es una inversión, no un gasto, al final viene de vuelta en cuanto a tener información, optimizar los procesos y los flujos de trabajo, optimizar la gestión, el saber en todo momento qué es lo que debo, qué es lo que me deben, qué tengo en stock, cuál es el valor de mi stock, que es algo muy, muy importante en cualquier empresa, en el sector de la bicicleta y en cualquier empresa, el saber el valor del stock, es decir, qué es lo que tengo en mi inventario. Y dentro de eso que tengo en mi stock, por ejemplo, saber qué es lo que tengo obsoleto, es decir, qué productos tengo que compré hace X meses o X años y que no han tenido salida en el negocio. Entonces, toda esa información de lo que debo, lo que me deben, lo que he vendido, el rendimiento que me está dando el taller, es decir, en cualquier tienda de ciclismo, el taller es creo que una parte muy, muy importante. Entonces, saber el rendimiento que me está dando el taller y el rendimiento que me está dando lo que es la venta de bicicletas, la venta de accesorios, de componentes, etc. Entonces, todo lo que es la digitalización, pues lógicamente al principio siempre supone un esfuerzo, pero al final ese esfuerzo se ve compensado con información y que esa información al final nos va a permitir tomar el pulso de la empresa y tomar decisiones. Es decir, pues mira, me interesa hacer más hincapié en el taller o me interesa a lo mejor hacer menos hincapié en el taller y me interesa volcarme más en las bicicletas eléctricas o volcarme más en este sector o en este segmento. Muy bien, muchísimas gracias, Tomás. De hecho, bueno, creo que ha quedado muy claro sin duda lo que es la digitalización desde un punto de vista más abstracto, pero también práctico y un poco ligado a lo que comentaban, ¿no? De cómo realmente afecta la digitalización a los negocios, a las empresas. Pues, Oriol, bajo tu punto de vista, ¿cómo sería esa afección, ¿no? de la digitalización? Y también si podemos hablar sobre beneficios, ¿no? de la Sí, digitalización de empresas para sí. nuestro sector. Tomás ha apuntado algunos beneficios ya, que totalmente de acuerdo con él. Pero incluso creo que en el caso de... Yo separaría, si hablamos de tiendas, que hay 3.000 o creo que vosotros lo sabéis mejor cuántas hay en España Más de exactamente. 3.100, sí. Sí, estamos esperando el informe este año. Y creo que si separamos en la parte de taller y tienda más o menos está digitalizado. Siempre hay algún software. Creo que no hay demasiadas tiendas vendiendo y haciendo un ticket a mano, ¿no? Por decir algo con un... Pero el taller poco, ¿no? Entonces, Tomás apuntaba a beneficios, los podríamos llevar de segundo nivel, como saber qué producto se mueve más, en dónde sacas más margen, que todo es beneficios de la digitalización. Pero sorprende como aún en el taller, sobre todo, aún podríamos decir que hay beneficios de primer nivel, que son beneficios que te ahorran tiempo directamente. O sea, no es un beneficio en el que, bueno, yo nunca he analizado mi stock, nunca he analizado mis ventas. Entonces, bueno, me digitalizo, pero además tengo que empezar a analizar cosas y de ahí sacar un provecho que hasta que no, que a veces cuesta, ¿no? De vender lo que decía Tomás un poco, de cambiar un poquito y ver qué beneficios tienes. Pero en taller aún hay cosas que se están haciendo que dedicas 5 horas al mes y podrías dedicar una. Es decir, que esos beneficios muy directos en tu tiempo, ¿no? Como comunicarte con los usuarios, que no se te queden bicicletas colgadas que no has notificado, comunicarte, bueno, el tema de los proveedores, esto creo que en España tenemos un problema un poquito grande de la comunicación entre los proveedores y sus clientes, ¿no? Hablando de talleres, tiendas y más pequeñas. Lo normal cuando vas a un taller es ver el Chrome abierto con 30 accesos a 30 proveedores y que ellos tengan que buscar el tiempo durante el día de ir uno a uno a buscar qué piezas están dónde y cuadrar el pedido y pelearse un poco con los B2B. Entonces, eso ya serían beneficios directos, o sea, beneficios de no hacer, o sea, eso ya lo estás haciendo, el pedido a los proveedores lo estás haciendo. Analizar qué material te interesa vender, cuál es el valor de tu stock, bueno, es el que es, no lo estás haciendo, deberías hacerlo, por supuesto.
pero lo que hay trabajos que ya estás haciendo y que solo digitalizando y cambiando procedimientos ya te ahorrarías tiempo, ¿no? Directo, que luego podrías dedicar, como decía Tomás, y sería recomendable, a analizar, a aprovechar la digitalización para entonces empezar a presencia online, estrategia de redes sociales, que además funciona muy bien a quien la realiza. Optimizar qué vendes y qué no vendes, porque hay gente que a veces le llamamos la vista de túnel, ¿no? Que vendes mucho de lo que sea, te parece que estás sacando mucho de ahí y miras los números y dices, oye, esto entre problemas o entre lo que sea no me salen los números. Entonces, yo creo que aún en el sector de la bicicleta hay beneficios de la digitalización muy directos, de ahorro de tiempo. Y luego ya pasaríamos a beneficios de segundo nivel y luego ya subiríamos hasta análisis de datos y si ya estuviéramos integrados desde el proveedor hasta el cliente final, pues que un Shimano, ¿no? Que tenemos hoy a Bruno también aquí, pudiera también tener quizás, si nos ponemos de acuerdo, datos un poco de cómo se está moviendo el material en la última milla, ¿no? No solo de ventas a sus clientes, que son talleres y tiendas. O sea que los beneficios son muchos, pero creo que aún estamos creo que aún tenemos que digitalizar muchos talleres y entonces empezar a coger los frutos más complejos o más avanzados de la digitalización. Muchísimas gracias, Oriol. Tomás, no sé si tienes algo que añadir. Ya habían mencionado algunos de los beneficios, también de la afectación al sector. Aprovecho también, aparte de si tienes algo más que comentar, para lanzaros una pregunta, porque hoy vamos a tener tiempo, vais a unir luego al panel de expertos. Vamos a hablar no solo de digitalización, sino también de servicios de inteligencia de mercado y cómo podemos enlazar la digitalización y los servicios de inteligencia de mercado de cara a tener mejores datos, ¿no? Que también nos permitan tomar mejores decisiones, ¿no? Y mejorar la gestión de la empresa. Sí, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Oriol. Es decir, dentro de lo que sería la digitalización de una tienda de ciclismo y una tienda de bicicletas, por un lado está lo que es el día a día, es decir, y lógicamente optimizar esos procesos diarios. Es decir, que muchas veces en esos pequeños procesos al final se emplea más tiempo del que se debiera. Y si ese tiempo nos le ahorramos gracias a la digitalización de la empresa, pues le podemos dedicar a vender más bicicletas o a analizar datos o a reparar más bicicletas. Pero si no, al final esos procesos, si les tenemos que hacer manualmente, que no están digitalizados, pues al final nos va a suponer al final más tiempo. Insisto en lo que había dicho al principio también, un poco que es lo que me han transmitido a mí, de muchos responsables de tiendas de bicicletas. Es decir, lógicamente el arrancar siempre da miedo. Siempre da miedo porque siempre dices, pues bueno, supone un esfuerzo, supone un cambio a lo mejor en algunos procesos porque los llevas haciendo toda la vida, los llevas haciendo de una forma determinada y aunque esta forma optimice tus recursos, pero al final cuesta, como a todos nos cuesta siempre adaptarnos a los cambios, pero al final siempre los beneficios van a ser beneficios, como decía Oriol, del primer nivel, es decir, del día a día, en el momento en que estamos nos entra una bicicleta a reparar al taller, en el momento en que estamos haciendo una venta, en el momento en que estemos gestionando un pedido a nuestro proveedor y luego los beneficios a mayores como pueda ser tener información. Dentro de tener esa información, pues, lógicamente, por un lado está nuestra información, la que nosotros como tienda de ciclismo generamos, y lógicamente cuanto más información tengamos, mejores decisiones vamos a tomar. Y hoy día esa información, la ventaja de los sistemas informáticos es que esa información se puede transmitir. Se puede transmitir y se puede unificar. Entonces, al transmitir esa información y unificar esa información, no solamente tenemos nuestros datos, es decir, nosotros no somos una isla en el Pacífico, sino que tenemos también información del resto de tiendas o del resto de empresas de nuestro sector y de también por dónde va el sector, que también es muy importante de cara a la toma de decisiones. Muchísimas gracias, Tomás. Muy, muy interesante. No sé, Oriol, si tienes algo más que añadir sobre la conexión con... No, totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos la misma visión. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias, Oriol y Tomás. Animo a los participantes a través de preguntas y respuestas a lanzar sus preguntas, porque luego en el panel de expertos vamos a poder recabarlas
todas, así que no dudéis en participar. Bueno, y ahora pasamos a hablar de servicios de inteligencia de mercado de la mano de Sporting Insights. Y para hacer esta presentación, hoy contamos bueno, me gustaría dar la bienvenida a Fernando Ortega, que va a compartir con nosotros su presentación. Fernando es responsable en España de Sporting Insights, empresa de servicios de inteligencia de mercado. También, como ha mencionado Javier en la bienvenida, es nuestro nuevo proveedor oficial de datos para el informe del sector de la bicicleta. Y bueno, deseando escuchar tu presentación y, por supuesto, a todos los participantes las preguntas que puedan tener. Bienvenido, Fernando. Muy buenas tardes. Lo primero quiero manifestar en nombre propio y en el de Sporting Insight todo nuestro agradecimiento a la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, a los patrocinadores, en este caso Cofidis, a todos los que están aquí participando y a los que están siguiendo la webinar de forma telemática desde los domicilios. Vamos a arrancar con la presentación sobre Sporting Insight. Sporting Insight es una empresa arraigada en el sector de la inteligencia de mercados. Tiene casi 40 años con una experiencia más que contrastada. Su sede se encuentra en el Reino Unido, pero tiene también oficinas en Asia y en Estados Unidos. Y bueno, la importancia de todo aquello que hace, de todo el trabajo que hace, tiene una repercusión directa, clara y directa, que repercute totalmente, valga la redundancia, en el funcionamiento y en las empresas y en la obtención de unos resultados mejores de la mano de una mejor información, de unas decisiones mejor informadas. Bueno, Sporting Insight ha estado trabajando, como podemos ver en la presentación, estableciendo auditorías de ciclismo y de muchos otros deportes, running, skate, surf, golf, etc. La auditoría que nos permite, bueno, pues la auditoría a un sector nos permite controlar y realizar el seguimiento de sus ventas procedentes, de donde emana la fuente de la que emanan los datos por los cuales trabaja Sporting Insight como analista, son sin duda alguna los minoristas, los que trabajan con el sell-out, minoristas en línea, grandes minoristas y generalistas deportivos. Luego veremos que hay diferentes tipos a la hora de segmentar también el mercado. El sistema informa mensualmente de las cifras de ventas y existencia de las principales categorías del mercado. Daos cuenta de esta periodicidad, que es un factor importantísimo, que es el tema de que se haga de forma mensual. ¿Y cómo se reporta todo esto? Porque de aquí tenemos ya de dónde extraemos la información, sabemos cómo se analiza, sabemos cómo se analiza, pero además tenemos que saber cómo se entrega. Bueno, pues los informes se entregan a través de una herramienta que permite que tanto las marcas como los fabricantes, distribuidores, minoristas, etcétera, etcétera, puedan controlar perfectamente las ventas del sector y, por tanto, responder con una mayor rapidez, sobre todo también rentabilidad, a las necesidades cambiantes del cliente. Le reporta una tremenda cintura, una formidable cintura a todos aquellos operadores dentro de la supply chain. De alguna forma, como tenemos aquí puesto en el cuadrito de abajo, proporcionamos a las empresas información para impulsar su rendimiento, mantener la competitividad y mejorar los resultados, lo cual convendremos todos que es de meridiana importancia. Esta es una metáfora muy interesante que a mí me gusta mucho, esta imagen. De alguna forma estamos comparando lo que son los datos con la luz que nos permite andar por el camino de la comercialización y de la supply chain. El análisis de datos y la investigación de mercados es como ir en bicicleta con los faros encendidos. Tenemos visión de cuáles son el desempeño de los diferentes factores, de los diferentes operadores, y podemos con ello tomar, como decíamos al principio, información para utilizarla en tomar decisiones acertadas y mejor informadas. Los datos de venta al por menor se transfieren ¿de qué manera? De forma absolutamente segura, y esto es una importantísima parte, se transmiten de forma totalmente segura al Sporting Insight. ¿Los datos de dónde proceden? Proceden de los especialistas IBT, de los generalistas, como hemos visto, y de los minoristas en línea. Importante, como hemos dicho, la temporalidad, este timing. Los datos se actualizan mensualmente. Y luego el panel de control, como hemos visto también, nos permite a los minoristas ver sus datos mensuales comparados con qué. Yo puedo ver el desempeño que yo he tenido durante este mes, comparado con el segmento y comparado con el mercado en global. ¿Qué requisitos de datos tenemos para los minoristas? Pues bueno, lo primero tiene que estar en la clasificación del producto. Es una etapa esencial. Tenemos que trabajar con datos homogéneos.
No se puede permitir heterogeneidad en este asunto. No sería posible hacer una comparación y un análisis correcto. Entonces, necesitamos saber los minoristas qué tipo de IPOs utiliza, qué tipo de aplicación, qué datos puede exportar y con qué nivel de detalle, con qué profundidad, nivel de detalle podemos exportar estos datos. Y si puede exportar todos los datos de ventas con los correspondientes códigos EAN que todos conocemos, sea EAN 13 o sea cualquiera de los EAN que todos conocemos. ¿Qué podemos pedir a las marcas? ¿Qué necesitamos de las marcas? ¿Qué requisitos? Pues que compartan la lista de productos también con sus correspondientes códigos EAN para garantizar este encadenado, esta concatenación de que todo sea homogéneo. Que establezca, y además una recomendación muy interesante, una convención y nomenclatura de productos coherentes del mismo principio que se empieza a trabajar. Y luego, ¿cómo se clasifican los productos que vende? Buscamos siempre la homogeneidad en todo el proceso. Bien, aquí vemos unos requisitos de datos de los minoristas. No sé si se puede ver con bastante claridad. Pues tendríamos lo primero ver de qué tienda proceden, luego ver de qué canal, a través de qué canal, porque trabajamos todos los canales, la multi y la omnicanalidad. Después el dato, la fecha, importante, la fecha en que se ha hecho la venta, en qué categoría estamos trabajando. Vamos a ver un poco más adelante que hay unas categorías, unas subcategorías que dividen, que seccionan perfectamente, que segmentan perfectamente la información. Después podemos ver la descripción, podemos ver la marca, podemos ver el precio de venta al público sugerido, etcétera, etcétera, color, talla, incluso género, hasta llegar al final, para darle total homogeneidad a todo, a los códigos IAN. Perfecto, aquí tenemos más categorización en este cuadro. Se ve un poquito pequeño, espero que podáis alcanzar a ver. Pero bueno, tendríamos en primer lugar lo que sería la parte de bicicletas y en segundo lugar, más abajo, en las columnas de más abajo, lo que sería la parte de equipamiento y componentes. Tendríamos la categoría más importante, las bike, las e-bike. Vemos que pone otros micromobility, porque en este caso este cuadro que nos hemos permitido traer aquí a la presentación procede de las presentaciones en United Kingdom, en el Reino Unido, y allí se tiene también conocimiento de los datos de la micromovilidad. Aquí entrarían los patinetes, los monociclos, etc. Y luego todo lo que sería la parte de equipamientos y accesorios. Pues como hemos visto, pueden ser componentes, puede ser ropa, puede ser accesorios en general, etcétera, etcétera, etcétera. Todo perfectamente categorizado y subcategorizado. Requisitos de los datos de los minoristas. Bueno, pues existe un procesamiento y seguridad de los datos absoluto. En la plataforma de panel de control tenemos el acceso al servicio se realiza únicamente mediante un nombre de usuario y una contraseña que es único para cada minorista. Los datos se presentan siempre de forma agregada. Solamente los minoristas pueden ver los propios datos comerciales. Estos mismos minoristas que tienen marcas propias pueden elegir, pueden optar si quieren que se conozcan estas marcas o si prefieren ocultar a los demás. Y solamente Sporting Insight verá los datos del minorista individual para poder verificarlos. Solamente los analistas de Sporting Insight. Nadie más, absolutamente, dentro de la plataforma del panel de control puede ver ningún otro dato ni conocer la procedencia de ningún otro dato. Yo siempre hago aquí una analogía que me gusta mucho para este momento, para este punto en concreto, y que creo que es bastante relevante. Es decir, los datos de cualquier minorista son un vaso de agua que Sporting Insight vierte en la piscina de todo el agua que tiene de lo que es el mercado en global. El minorista sabe perfectamente este vaso de agua, estos datos, cuáles son, porque son los suyos, y puede ver todo lo que está dentro del global, pero nadie más, absolutamente nadie, conoce de ninguna forma la procedencia de estos datos que se han vertido en esta que digo, de forma metafórica, piscina. Requisitos de los datos para minoristas, procesos y sistemas. Los datos se transfieren a Sporting Insight a través de un proceso de transferencia, un SFTP. Está totalmente encriptado, está garantizado por contrato y de forma técnica por los especialistas de IT de Sporting Insight, la absoluta encriptación de la información y de los datos. El personal de Sporting Insight accede a los archivos a través de un procedimiento de autenticación de 2 factores, lo cual hace todavía mucho más seguro. Y luego algo muy importante, el acceso físico a las instalaciones, lo que serían de alguna forma el procesamiento de los datos, es a través de un tercer factor de seguridad, es decir, llegar a esas granjas de servidores que recopilan toda la información, todos estos datos encriptados, sea a través de SFTP, CSV, etcétera, este lenguaje muy de informático, muy de especialistas, tan solo se hace a través de un tercer factor de seguridad. Vamos a ver un poquito como un ejemplo que creo que es muy revelador,
el estudio del caso del Reino Unido. Pido perdón aquí porque muchos de los datos que veamos y muchos de los nombres van a aparecer en inglés, pero creo que de alguna forma luego en los ejemplos descubriremos cuál es cada uno. Panel de informes. Los informes se producen mensualmente, perdón, lo hemos visto antes. Se cargan en un panel interactivo de muy fácil utilización. Los participantes tienen un inicio de sesión único y acceden, como hemos visto, con una contraseña y con un password. Permite realizar consultas con diferentes niveles de desagregación dependiendo de qué nivel de suscripción hayan querido tener a la hora de trabajar con los datos de Sporting Insight. Los usuarios pueden comparar el propio negocio, el propio desempeño de su negocio con su segmento y con el mercado, mediante categoría de equipo, mediante marca, canal de ventas, ya sea por online, en tienda, click and collect, multicanalidad, perdón. Y luego también a través del nivel de los precios. Los datos, estamos diciendo, es un factor fundamental aquí en todo esto. Se mantienen seguros y anónimos. Bajo ningún concepto se comparte información individual del minorista, excepto para que el usuario, pueda comparar sus propios datos de venta minoristas si es un minorista con el mercado, para que comparemos este desempeño que yo he tenido con mi negocio con el resto, el desempeño que ha hecho el mercado o mi segmento en su caso. Aquí tenemos un ejemplo, como decía, está en inglés, pero se puede ver perfectamente. Estaríamos viendo para la columna roja sería para un mes, la negra sería para 3 meses y la verde sería para el año completo. Y lo veríamos de alguna forma primero contra el mercado total, después lo vemos en el segundo cuadrante que encontramos aquí por categorías, perfectamente separado por bike, e-bike, etcétera. En el tercero sería por canales, viendo por aquí a través de qué canales ha hecho. Y el cuarto, que para mí es de particular importancia, sería comparar lo que es un especialista con un generalista. Un histograma tan relevante más que el anterior, en el que se ha categorizado, ¿no? Tenemos bike, e-bike, partes y accesorios, servicios, etcétera. E igual que antes, lo tenemos para un mes, para 3 meses o para el año completo. Podemos hacer una comparación porcentual de todos y cada una de las segmentaciones en categorías y verlo además de forma porcentual para el periodo que elijamos. En este caso se ha elegido un mes, un trimestre y el año completo. Más ejemplos sobre lo mismo. Podemos ir viendo cómo nos va aportando la información de forma muy clara. Puedo ver, comparado con el mercado y comparado con el segmento y comparado conmigo mismo, si he tenido crecimiento, las flechas que vemos hacia arriba en sentido positivo y con color verde, o si mi situación con mis resultados anteriores, comparando mi propio desempeño con el desempeño que hice en periodos anteriores, ha sido peor o mejor. Peor cuando aparece en rojo y hacia abajo. Lo puedo comparar también con el segmento y lo puedo comparar finalmente con el mercado al completo. Me permite saber cuál es mi desempeño comparado conmigo mismo en el año anterior, por ejemplo, o mi desempeño comparado con el segmento en el cual me muevo, sea especialista o sea generalista, y con el mercado completo, en este caso el sector de la bicicleta. Un caso particular, para mí me gusta muchísimo, es el que decía antes que creo que es el más relevante. Hemos cogido dentro de una horquilla de precio las bicicletas de niños. Entonces, primero comparamos en cuanto a la cantidad, unidades vendidas, y lo comparamos conmigo mismo, el desempeño que he tenido respecto al periodo anterior, con el segmento y con el mercado en total. En la siguiente screen podemos verlo en base al valor. Veo el resultado aquí, por ejemplo, dentro de esta horquilla que hemos cogido entre 200 y 1000 libras, y veo que he bajado el valor medio que he tenido, el valor de venta ha bajado un 21,62, mientras que en mi segmento ha subido y el mercado en general también ha subido. Esto ya sugiere que hay que hacer un estudio de qué es lo que está pasando con mi negocio, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con el desempeño de mi negocio? Y por último, en el valor medio de precio, veo que en el caso de mi negocio, en este caso es mi empresa que estoy trabajando con bicicletas de niños, el precio medio de venta he bajado sensiblemente un 4,22 respecto a lo que tenía el año anterior, mientras que mi segmento ha subido y que además el mercado general también ha subido. Está claro que tengo que hacer un estudio, que tengo que ver qué es lo que está ocurriendo, por qué mi precio medio de venta se ha reducido, mientras que tanto el segmento como el mercado en general han subido. Estos no son más que ejemplos. Podemos dar
tantas vueltas a lo que es segmentaciones y a lo que es estudio como queramos. Aquí hemos cogido, por ejemplo, otro ejemplo de panel de control en el cual estamos comparando el mes de octubre de 2019, a octubre de 2019, con el mes de octubre de 2018. Comparamos este año con el anterior. Hemos cogido la categoría de productos accesorios. En este caso, dentro de los accesorios, ropa también. La subcategoría hemos cogido en el caso de cascos, etcétera. ¿En qué canales? Hemos cogido todos los canales. ¿Y en qué zona o en qué región? Todas las regiones. Como veis, podemos hacer un estudio completísimo de todo lo que queramos ir viendo, segmentando a la profundidad y dimensión que nosotros queramos. Plazos. Con los plazos para el trabajo de Sporting Insight están muy definidos, están clarísimos. La incorporación de minoristas es un proceso continuo, que estamos ahora mismo en ello y que va a continuar. Es un proceso, en alguna ocasión hemos hecho una definición que es un proceso deportivo, que no es un sprint, y vamos trabajando constantemente y de forma continuada, pero muy positiva y avanzando. El lanzamiento en el primer trimestre de 2024, en el cual pues, queremos garantizar una cobertura de mercado aproximada del 40%. Aquí hay una serie de mensajes que para mí son claves para todos los minoristas que nos estén escuchando y para todos los que están siguiendo esta webinar. Lo primero, tus datos están absolutamente seguros. Esto es así por contrato, es así por encriptación, es así por analítica, es así porque están absolutamente asegurados de forma técnica y de forma contractual. Tu apoyo ayuda, que es algo muy importante y que subyace, a demostrar, a darnos una idea de cuál es la dimensión real de la industria. Y esto va a servir sin duda alguna para dar un apoyo tremendo a la hora de presentarlo a la administración y solicitar ayuda por parte de asociaciones tan importantes y relevantes y que están haciendo un trabajo encomiable, como es el caso de AMBE, que permita dar a conocer a la administración cuál es la verdadera dimensión de nuestro sector, de nuestra industria, y con ello que fijen la mirada más en nuestro sector, en nuestra industria. El sistema de inteligencia de mercados, con los datos mensuales, ayudará muchísimo a minoristas y empresas a comprender algo tan importante y tan difícil a la vez de ver a veces, como es el comportamiento de compra de los consumidores. Esto es relevante también, porque esto nos ayudará a tomar decisiones mucho mejor informadas y mucho más acertadas. Los equipos de compras, previsión de ventas, marketing, cualquiera de los equipos que ahora operan dentro de la supply chain, dentro de la compañía, pueden tomar decisiones basadas en una información muchísimo más fidedigna, muchísimo más consistente, más contrastada, más segura y de seguro, valga la redundancia, el resultado que esta decisión le va a tener va a ser muchísimo mejor que el que tendrían sin esta herramienta para mí meridianamente importante como son los datos. Luego, como minorista, la participación no implica ni el más mínimo coste ni el más mínimo trabajo adicional. Esto es algo que surge mucho cuando tengo la suerte de visitar tiendas y visitar a minoristas y comentar con ellos, pues a veces la situación, están trabajando muchísimo, queda poco tiempo para añadir algo más y es algo que es importante que comprendan. No supone ningún trabajo adicional y, por supuesto, ni el más mínimo coste. Nos hemos permitido incluir aquí en esta nueva pantalla otra vez los 5 puntos que pienso que son de meridiana importancia, sobre todo para su aportación y comprensión a la hora de comunicación con los minoristas. Esta sería el punto de inscripción, esta es donde se puede uno registrar, es un link que nos lleva a la página de Sporting Insight y en el cual veremos que tenemos 2 formas de poder incorporarnos, de poder suscribir y convertirnos en partner y convertirnos en persona que secunde el proyecto de Sporting Insight y todas sus más que favorables consecuencias. Una sería con una firma rápida, simplemente firmando los contratos pertinentes y demás, que es sencillísimo, y la otra sería, que es mucho más interesante, realizando una breve encuesta que permite ubicar perfectamente la empresa, el negocio, mi negocio, en este caso me pongo yo como minorista, cómo se ubica dentro de todo el mercado global, el mercado completo español. Este es el QR en el cual podéis, si queréis, tomar la imagen y acceder directamente a la página web de Sporting Insight y a su punto de suscripción. Y estos tenemos muchísimos mensajes de apoyo, hemos cogido un par de ellos de gente de Trek y de gente de Specialized, en los cuales pues, se ve claramente, no voy a leerlo yo, podéis leerlo vosotros, el apoyo total y la definitiva fiabilidad que dan a los datos y su importancia con respecto a la gestión y con respecto a la toma de decisiones.
Y nada más, hasta aquí llega nuestra presentación y ahora empieza el tiempo de las preguntas. Todas las preguntas que se formulen serán contestadas, las que dé tiempo aquí las haremos directamente en la webinar y las que no se contestarán después por email. Pero absolutamente todas las preguntas que queráis hacer serán bienvenidas, bien recibidas y además serán contestadas. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y por el tiempo que nos habéis prestado. Muchísimas gracias a ti, Fernando, por la presentación. Ya tenemos alguna pregunta en preguntas y respuestas. Bien, Y como parece que tenemos ya una, por ejemplo, dirigida a Oriol y a Tomás, como vamos a tener ahora el panel de expertos, podemos acumularlas y al final del panel, pues podemos, si os parece, dar respuestas a todas las preguntas de manera conjunta, si os parece oportuno. perfecto, Muy bien. perfecto. De nuevo, Fernando, muchísimas gracias por tu A vosotros. Ahora, como os decía, vamos a pasar al tercer bloque y último bloque de la jornada de hoy. Vamos a dar la bienvenida al panel de expertos a algunos ponentes que todavía no hemos presentado. Contamos hoy también con nosotros aquí. Quiero darle la bienvenida a Jesús García, que es propietario de la tienda de bicicletas Bici Alcalá, con más de 20 años de experiencia en el sector de la bicicleta y bueno, nos podrá aportar su punto de vista desde una tienda, ¿no? El papel que la digitalización tiene, ¿no? En el día a día de la gestión de su negocio y también cómo los datos pueden mejorar el día a día de la toma de decisiones. También se incorpora hoy al panel de expertos Bruno Prieto. Bruno es Country Manager de Shimano Iberia. También está aquí en representación del grupo de trabajo de datos de AMBE, del que forman parte un nutrido número de empresas de AMBE y que podrá darnos su perspectiva sobre la importancia de los datos a la hora de la toma de decisiones estratégicas de la empresa, pero también sobre cómo estos datos, ¿no? Desde el punto de vista de las labores de promoción del ciclismo, pueden contribuir positivamente a todo el sector. También se incorpora al panel de expertos Iván García, que es Country Manager de Ascend para España. Iván es responsable de la implementación de este software de gestión y podrá aportarnos información sobre cómo la digitalización está transformando la realidad, ¿no? del sector de la bicicleta. Y por supuesto, ya los conocéis, los que han estado interviniendo hoy, tenemos también a Fernando Ortega de Sporting Insights, Oriol Jiménez de Bike CRM y Tomás Prieto de Servibikes. Bueno, en primer lugar, bienvenidos y para comenzar, voy a lanzar una pregunta a todos los panelistas y quizás la pregunta más repetida, ¿no? por la mayor parte del sector, ¿no? en los tiempos que corren, es, bueno, ¿cómo valoráis la situación del sector en estos momentos? Un poco para centrar el debate. Tenéis la palabra, quien quiera. Breve respuesta, ¿cómo veis la situación? Venga, Bruno. ¿Quién abre el fuego? Iba a decir yo, ¿quién abre el fuego? Bueno, la situación, hay muchas formas de verla, ¿no? Al final el vaso puede estar medio lleno o puede estar medio vacío. Sin duda estamos en un buen momento para el sector de la bicicleta, donde tenemos más usuarios que nunca. Las cifras tenemos, como antes decíais, también más tiendas que nunca, 3.100 ya pasan de las 3.100 en España. Y el número de usuarios y personas tanto usan la bicicleta de forma deportiva como usan la bicicleta para desplazamiento diario ha crecido considerablemente en España, así al igual que en toda Europa, quizás más lento evidentemente en España en la parte de desplazamiento deportivo, pero tenemos mucho más volumen de negocio y mucho más volumen de usuarios, ¿no? Y esto creo que a nadie escapa y creo que es un gran dato, ¿no? Paralelamente a eso, pues debido a un exceso o a una euforia elevada, estamos en un momento en donde hay un exceso de stock importante en la parte profesional, tanto a nivel fabricantes, distribuidores como detallistas, que tenemos que pues absorber, ¿no? Y bueno, pues esto está generando bastante tensión en todos los eslabones de la cadena. ¿Cuál es el final del túnel? Pues está difícil de prever, pero tendremos que
durante el próximo año 2024 se absorberá, pero todavía nos quedan algunos meses de este reajuste de stock, pero tenemos un sector más vivo que nunca y con muchas ganas de más participantes en el mismo y más gente a adentrarse al mismo, ¿no? Entonces, esto nos da la verdad que una expectativa de futuro buena. Una vez que pasemos, sí es cierto que la situación difícil que tenemos de reajustes en los stocks. Gracias, Yo Bruno. opino, sí, ¿Sí, Fernando? sí, yo opino lo mismo que dice Bruno, totalmente. Yo pienso que estamos en una posición más que positiva. Pienso que hay muchísimo más usuario de bicicleta, que hay de verdad muchas ganas de bicicleta y que lo que estamos viviendo, que alguna vez hemos comentado en más de un foro, es pues el proceso lógico de un efecto látigo, un efecto bullwhip, como bien dice Bruno, con un exceso de stock que ha de asimilar el mercado, que ha de ir digeriendo el mercado, pero yo soy muy positivo. Yo también opino que en la primera parte del 2024 veremos una recuperación importante del sector porque las bases están ahí, hay más usuarios de bicicleta que nunca, se habla de bicicleta en todas partes y en todos los entornos y el futuro lo veo más que positivo, lo veo muy positivo. Fernando, no sé si Jesús o Iván, que todavía no os hemos escuchado, tenéis algo que aportar a esta pregunta sobre la situación del sector. Bueno, yo como tienda, yo creo bueno, que el sector está un poquito disparado, ¿vale? Coincido con Bruno y con Fernando que, bueno, pues que al final hay un exceso de oferta donde se acabará regularizando. Yo creo que verano 24 va a ser cuando empieza a arrancar, bueno, lo que antes normalmente conocíamos como el sector de la bici. Yo creo que hemos tenido ahí una burbuja y bueno, y creo que es impepinable el tema del conocimiento de datos, tal, porque el, el que no esté actualizado se irá un poquito para abajo. O sea, creo que es impepinable el conocimiento de lo que vendes, del stock que tienes en la tienda, qué productos son rentables. Creo que es bastante importante. Gracias, Jesús. Iván, ¿algo que añadir? Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentan los compañeros. Bueno, lo primero de todo, daros las gracias por habernos invitado a participar en esta jornada tan interesante. Y bueno, a raíz de la pregunta que planteas, pues sí, el sector ahora mismo, tal como lo vemos, estamos atravesando una situación compleja. El mercado parece que se está reajustando, los niveles de stock están siendo una parte bastante retante, tanto para las marcas y proveedores como también para las tiendas de bicicletas. Pero coincido bastante con Fernando en cuanto al optimismo, es decir, no me aventuraría a dar una fecha en la cual el mercado vuelva otra vez a esa normalidad que estamos casi que todos ya deseando que vuelva, pero sí que veo con bastante optimismo el escenario. No debemos de dejar de pensar que seguimos en niveles superiores a 2019. Tenemos muchísimos más usuarios de bicicletas. Cada vez el usuario final también se está especializando más en bicicletas y componentes más específicos, con un ticket medio más alto. Con lo cual, bueno, yo creo que eso, a la par de que la sociedad está también evolucionando hacia un uso de la bicicleta ya no solo recreacional, sino también de transporte, debe de invitarnos al optimismo y siempre y cuando tengamos, por supuesto, los pies en el suelo. Yo creo que cuanto que esto se reajuste, bueno, viviremos momentos muy dulces. También es verdad que, dada esta situación que estamos comentando, que se está atravesando actualmente, creo que es mucho más importante, si cabe, el tema que estamos abordando hoy, que es que las tiendas estén preparadas, estén digitalizadas y, por supuesto, pues tener un buen control, un buen uso y un acceso a esos datos da muchísima visibilidad a todos los niveles a la hora de tomar decisiones y de poder hacer este sector más sano, si cabe, y predictible, que evitemos quizás situaciones como la que ahora estamos atravesando. Herramientas como la que presenta hoy Fernando del sistema de inteligencia de mercado
creo que pueden ser clave para ayudarnos aún más a salir cuanto antes de esta irregularidad y volver a una normalidad que yo creo que puede ser más dulce incluso que niveles prepandemia, por supuesto. Muchísimas gracias, Iván. Bueno, creo que el diagnóstico es bastante parecido, ¿no? Sobre la situación de oferta, sobre la cuestión de que hay más usuarios, que es algo muy, muy positivo y que continuamos en niveles superiores al año 2019. Haciendo esta valoración, este escenario que describís de la situación del sector, me gustaría enlazarlo, bueno, pues de hecho con esta cuestión de datos, ¿no? ¿Cómo creéis que un servicio de inteligencia de mercado puede de alguna manera ayudar a las empresas para navegar situaciones de este tipo que se puedan presentar de cara al futuro o el futuro más cercano? Bueno, si quieres vuelvo a empezar yo por el mismo orden que antes. Bueno, representando, como estoy representando al grupo de trabajo de AMBE, de datos, que llevamos bastante tiempo trabajando en esto y por suerte participé de las primeras reuniones de este grupo que ahora es AMBE y que inicialmente pues, fue otra asociación hace muchos años, en la cual teníamos un grave problema, ¿no? Que era que el gobierno no nos conocía, ni sabía que era el sector de la bicicleta, ni había ningún dato del sector de la bicicleta, ¿no? Y por fin, pues bueno, se creó la asociación, hubo sus dificultades y fuimos trabajando y pues costó mucho que las empresas asociadas en AMBE cedieran las primeras veces los datos propios, porque a base con estos datos oficiales propios se empezó a hacer el primer estudio de mercado y el poder dar una primera información oficial a las autoridades, al gobierno y a todo el sector de que realmente teníamos un volumen, teníamos una cifra de negocio y hacernos ver, ¿no? ante muchos otros lobbies y sectores que copaban muchas decisiones del gobierno y que nosotros nunca estábamos presentes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, esto fue creciendo y a día de hoy pues tenemos datos a tiempo pasado que nos han servido mucho y nos están ayudando, pero creo que ahora ya en la época de la digitalización, un poco que estábamos hablando, pues vamos a la versión 2.0, ¿no? Que es poder llegar a tener datos en un tiempo más cercano, ¿no? Porque hasta ahora pues estábamos hablando de un estudio anual y ahora estamos hablando de que podemos llegar a tener incluso datos mensuales, de saber lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso ya, aparte del conocimiento que podamos dar al sector, que quizás y hacia las autoridades y gobierno, que no hace a lo mejor falta una celeridad o una cadencia mensual de datos, sí que a las empresas del sector nos puede ayudar mucho a tomar mejores decisiones, ¿no? No quiere decir que esto vaya a acabar con el problema que tenemos actualmente de exceso de stock, pero sí que nos ayudará a anticipar, ¿no? Entonces, creo que a todos los eslabones de la cadena nos va a ayudar a tomar mejores decisiones el tener datos en tiempo real de lo que está pasando en la calle, ¿no? Porque hasta ahora principalmente estábamos trabajando con datos SELIN estimado y creo que esta versión 2.0 que nos ofrece Sporting Insight, si conseguimos que la mayor parte de los actores del negocio de la bicicleta de España se involucren y se unan a esta iniciativa, creo que realmente obtendremos una herramienta de trabajo muy buena para tomar mejores decisiones. Bueno, pues por supuesto suscribo todo lo que ha comentado Bruno y esta es la labor más importante que Sporting Insight tiene como herramienta. Es una herramienta que puede facilitar un futuro muchísimo mejor, evitando situaciones en muy buena medida como las que tenemos ahora, que habían venido de orígenes un poco extraños, pero una de las cosas más importantes y de las mejores formas de prevenir o de acabar, intentar incluso evitar este efecto látigo del que hablaba antes y esta burbuja que ha comentado Jesús, que de efecto así ha sido, es sin duda alguna la información. Como muy bien dice Bruno, el ser capaces de disponer no ya de la información sell-in, sino de la información sell-out, que es la que está al final a pie de calle, en el propio usuario, viene parte del propio usuario. Tener esa información y tenerla además actualizada mensualmente, que es el compromiso que adquiere Sporting Insight y que es lo que le da fuerza y le da capacidad a esta herramienta, que creo que es de verdad formidable. A mí es
Soy un enamorado de los datos, un econometra de siempre y creo firmemente en ellos, y esto puede significar un cambio importante dentro de la cadena. Y por ende, el nexo de unión, ese pegamento que tiene que hacer que todo esto funcione, es sin duda alguna la digitalización. Tiene que ser todo, tenemos que ver el sector como uno solo, tenemos que ver todo el sector de la bicicleta unido, verlo con... Y el nexo, el pegamento que une uno y otro foco y orígenes de información es sin duda alguna la digitalización, que esto será lo que de alguna forma facilite, haga posible la recolección de datos, haga posible el posterior análisis y haga posible la aportación de estos datos a través del panel, sea cual fuera el panel, y de alguna forma el poder trabajar con estos datos fidedignos, sólidos, fiables, contrastados y que nos permitan hacer previsiones mucho más acertadas. Así lo veo también. Muchas gracias, Fernando. Oriol y Tomás, hay una pregunta ahí ya para vosotros, así que la guardo, pero si alguno de los panelistas quiere también aportar su punto de vista sobre la utilidad, ¿no?, de estos servicios de inteligencia de mercado para la toma de decisiones de las empresas. Sí, bueno, yo por mi parte totalmente de acuerdo con lo que han comentado hasta ahora y hacer referencia a una frase de todos conocidas que dice que la información es poder y efectivamente, es decir, el tener información es tener poder o capacidad de decisión y muchas veces esa información se tiene que basar en datos. Es decir, cuando la empresa toma decisiones en base a sensaciones. Pues mira, yo creo que este producto se vende muy bien, o yo creo que este tipo de cliente es un muy buen tipo de cliente, pero bueno, son sensaciones. Mientras que si lo que manejamos no son sensaciones, son datos, las decisiones que tomemos pues siempre van a ser mucho más acertadas. Y lógicamente, si no solamente contamos con nuestros datos, que es muy importante tener nuestra información, tener el pulso de nuestro negocio, sino aparte de tener nuestra información, nuestros datos, pues también tener la información y los datos de empresas de nuestro sector y que es similares a la nuestra. Gracias, Tomás. ¿Algún otro comentario, aportación sobre este? Sí, tengo pensamientos. No, también creo que más o menos todos aquí, cuando hemos buscado un poco de datos del mercado, nos hemos encontrado con el informe de AMBE anual, ¿no? Y lo que comentábamos es, si pudiera ser mensual, obviamente muchísimo mejor, y si pudiera ser incluso más granular, ¿no?, a medida que la cadena de valor se va digitalizando en cada punto y se va estandarizando de manera que se comunican los datos, pues sería muy interesante, porque yo también tengo la sensación de que el mercado tiene que crecer aún bastante en diferentes aspectos. Creo sobre todo en movilidad, creo que la bicicleta en movilidad está creciendo en las ciudades. Y, por ejemplo, también lo que comentaba Fernando de movilidad, otros vehículos de movilidad que podrían ser pendientes, está creciendo bastante. Y hablando con gente, veo que hay mucha gente que le falta, voy a montar un negocio de patinetes, ¿puedo o no puedo? O sea, en este pueblo falta ese mercado o no falta ese mercado, ¿no? Incluso talleres de bicicletas que me dicen, ojalá abrieran un taller de patinetes aquí porque estoy harto de arreglar los patinetes del pueblo, ¿no? Parece que al mercado también le falta la información para incluso abrir un negocio. ¿Este negocio va a ser rentable o no va a ser rentable? Este producto, ya no vender o mover productos ya establecidos, ¿no?, sino hay esta necesidad en esta zona, no la hay. Puedo montar un negocio aquí sobre arreglar baterías, que ahora también no solo patinetes, sino las e-bikes se van viendo también, supongo que lo veremos en los informes venideros, ¿no?, pero que siguen creciendo. Pues tenemos un problema con el mantenimiento de baterías, de motores, de muchos talleres que mandan el mantenimiento de baterías a un sitio especializado. Entonces, creo que para ir cubriendo de manera más ágil, ¿no?, estas necesidades nuevas de mercado, que creo que vamos a seguir encontrando, tener datos actualizados sería también muy beneficioso. Gracias, Oriol. Sí, Jesús, yo me gustaría aportar algo breve. Estoy de acuerdo con lo que comentan los compañeros y quiero hacer especial eco de eso que ha comentado Tomás, de muchas veces poniéndonos un poco en el pie de
las tiendas de ciclismo, que es con los que creo que más trabajamos en el día a día nosotros, en este caso, muchas veces las decisiones que se toman son en base a sensaciones y eso pasa quizá por una o bien falta de digitalización o bien falta de control de las herramientas de las que puedan disponer y es súper importante y más si cabe en la situación actual que puedan tener ese tipo de información, esos datos que además ya no va a ser simplemente los datos de lo que ellos están generando desde su tienda, cómo se vende cada cosa, con qué margen o etcétera, sino además poder ver el entorno, es decir, ver más allá, ver el mercado cómo está funcionando, no simplemente limitarme a mi negocio y no salir de esa burbuja. Es súper importante contar con herramientas de este tipo. Y luego, pues, un poco lo que antes hemos comentado, he comentado a Bruno también, tema de todos los eslabones, si se ven beneficiados al final de este sistema de inteligencia de mercado, al final todos ganamos. Siempre los fabricantes, proveedores se han estado nutriendo de datos de selling, de lo que directamente el proveedor vende a la tienda de bicicletas. Sin embargo, gracias a este sistema, ellos mismos van a poder tener los ojos de qué se está vendiendo a pie de calle, cómo se están vendiendo sus productos, qué tiene más éxito, qué tiene menos éxito. Y esto, por supuesto, puede repercutir en una mejor toma de decisiones desde esos fabricantes precisamente para evitar sobrestocks de cosas que tengan menos rotación, para, en definitiva, cumplir mejor esa demanda que pueda haber en el mercado. Al final lo único que hace es mejorarlo y hacerlo mucho más, vaya, mucho más preciso a lo que se necesita en cada momento, dar esa visibilidad. Gracias, Iván. Comentar algo. Jesús, no se oye bien, Jesús. No se oye, ¿no? ¿Se escucha ahora? Sí. Muy bien. Nada, simplemente iba a comentar una pregunta que nos han hecho, Rubén de V-Bike, y dice a los primeros ponentes, en este caso se refiere a Oriol y Tomás, ¿cómo convencer a una empresa a que ceda sus datos para que potencialmente también los use su competencia? Supongo que es un miedo habitual de las empresas. Gracias. Creo que aquí también. Empiezo yo, sí. Yo soy muy pro competencia, entonces yo creo que el mercado, como he dicho, creo que tiene que crecer. Aquí ya cada caso específico, ¿no? Si estás en un pueblo muy pequeñito y desconectado de grandes urbes y solo hay 2 talleres, pues quizás es una competencia muy directa o quizás tienes competencia que te está copiando todas las estrategias y es un poquito competencia no demasiado sana. Pero en general yo creo que como sector tenemos que olvidarnos un poco de competencias e intentar que crezca el sector, ¿no? Si nos estamos... entonces... Mi planteamiento es que yo creo que tenemos que colaborar todos para que el sector crezca. Hay margen y te interesa tener competencia en un sector que es más grande, con más posibles clientes y con más movimiento, que no tener competencia de la que te proteges en un mercado pequeño. Y yo creo que tenemos margen. En general no soy demasiado temeroso de competencia. Creo que todos tenemos que tirar del sector, hay margen y compartir datos sería lo primero. Esto lo tenemos que hacer todos como sector. Si no, si lo compartes solo tu competencia, no lo compartes tú, tenemos puntos ciegos. Tampoco creo que creo que aportamos más valor al sector que al que se te aporta individualmente a ti. Pero bueno, eso es una opinión, ¿eh? Seguramente Tomás también tendrá algo que decir. Yo pienso que, lógicamente, si el planteamiento fuese yo aporto mis datos y no recibo nada a cambio, pues lógicamente a todos, a cualquiera, nos daría temor o nos daría desconfianza. Pero en este caso, por un lado, hay un feedback, es decir, que por un lado las tiendas aportan su información y por otro lado también las tiendas se van a beneficiar de esa información. Es decir, lo que hablábamos antes, es decir, no solamente van a tener sus datos, sino van a poder contrastar su información con la información de
llamémoslo entre comillas, competencia o con la información, por decirlo de alguna forma más elegante, del sector, ¿no? Entonces, no solamente es que las tiendas faciliten información de sus ventas, sino que también van a recibir esa información. Por otro lado, creo, pero está Fernando para ratificarlo, que creo que toda la información que se transmite es impersonal. Es decir, no hay datos, o sea, no hay datos en cuanto a nombres y apellidos, sino que lo único que se transmite son referencias de productos, unidades de productos o importes de productos, pero no se transmiten de dónde viene, quién ha facilitado los productos, es decir, y son datos impersonales. Si me permites, Jesús, Por supuesto, Fernando. Sí, por favor. Sí, por supuesto. Muy bien. Bueno, totalmente cierto lo que comenta Tomás, así es. Son absolutamente impersonales. La tienda aporta sus datos, pero nadie sabe quién es el que ha aportado estos datos y en cambio tiene posibilidad de conocer cuáles son los datos totales del mercado. Y son absolutamente impersonales. Como muy bien ha dicho Tomás, son referencias y nadie absolutamente, de ninguna forma, nada más que ellos mismos que los han aportado, pueden conocer quién es el que aporta estos datos. O sea, que está absolutamente garantizada la total discreción y la total cobertura de este tema. Eso es algo de meridiana seguridad, absolutamente seguro. Y bueno, yo creo, me ha gustado mucho la aportación que ha hecho Oriol, el comentario que ha hecho, de que, bueno, que mercados más grandes, aunque es lógico que al ser más grandes, que hacen mercados que funcionan mejor, la competencia también aumenta, pero está clarísimo que el desempeño que van a tener todas las empresas que jueguen en estos mercados va a ser muchísimo más positivo y muchísimo mejor. O sea, que sigan creciendo los mercados, aunque bien es cierto que la competencia va a crecer también en ellos, por supuesto. Habrá mucho más participantes, habrá mucho más operadores, pero el mercado crece y los resultados para todos aquellos que están trabajando allí son muchísimo más positivos. Muchas gracias, Fernando. Hay aquí una pregunta que te incumbe, pero creo que bueno, la puedo responder yo directamente también. Sí. Pregunta Víctor Ibáñez, ¿a quién pertenece Sporting Insight? Bueno, es una empresa independiente. No sé si Fernando puedes añadir algo más. Sí, es una empresa independiente, como he dicho al principio, tiene casi 40 años, está perfectamente asentada en el mercado, no es una empresa nueva, tiene una experiencia tremenda y más que contrastada. Son líderes en Inglaterra, líderes en el sector de la bicicleta, con una representación por encima del 70%. Trabajan en muchos otros deportes, como hemos visto al principio, y bueno, tiene más que ratificado y más que contrastado su capacidad dentro de lo que es la inteligencia de mercados. Muchas gracias, Fernando. Bueno, creo que Rubén de V-Bike ha hecho una de las preguntas que me habría gustado plantearos, que es bueno, cómo convencer a una empresa de unirse a un... Jesús. ¿No se me escucha? No, se te corta un poco. Vaya. Bueno, era reincidiendo un poco en la pregunta de cómo convencer a las empresas de colaborar, ¿no? A la hora de compartir datos, un servicio de inteligencia de mercado, si alguien tiene alguna otro apunte. Yo, Jesús, Sí. comentaba el comentario, la pregunta. Yo como tienda creo que recibo mucho más información de la que doy. Siempre que la gestiones. Si la gestionas, creo que la información que pueda dar una empresa como Sporting, creo que bien gestionada, te puede hacer apuntar el tiro en lo que quieras hacer. Si yo miedo a que sepan lo que vendo, lo que no vendo, tal, yo creo que hoy, creo que más o menos todos nos hacemos una idea, tal. Los datos son, como decía Fernando, son confidenciales, pero si yo tengo un retorno de saber qué color de casco se vende, qué bicicleta se vende en la zona, creo que es bastante positivo, ¿eh? Si me permite simplemente, pues nada, ratificar lo que dice Jesús. La confidencialidad está garantizada, es absoluta y probablemente a la pregunta que comentaba este caballero, pues la forma de convencer es simplemente comprobar que en efecto es así, que es absolutamente confidencial y muy bueno lo que ha dicho Jesús, de que de lo que recibes a cambio de lo que das, si lo sabes gestionar y lo gestionas correctamente, te da muchísimo más valor añadido
que aquello que aportas. Y no olvidemos que siempre está la absoluta confidencialidad. Nadie absolutamente va a saber quién ha aportado esta información a nivel de sellout. Bien, Jesús, quería también comentar una cosilla, que bueno, no solo nos centremos solo en aquello que aportan en las ventas, ¿no? de nuestras tiendas, de nuestros distribuidores, sino que la información que ahí se obtiene es muy importante para que, como siempre decimos desde Amber, las instituciones sepan también la evolución de nuestro sector, el peso que va cogiendo a nivel de empleos que genera, de tiendas que hay y del uso de la bicicleta que se va dando y que, como todos estáis coincidiendo aquí y yo coincido con vosotros, cada vez es mayor, ¿no? Si nos trasladamos a antes de la pandemia. Entonces, es verdad que al final nuestro negocio nos lleva a ir a eso, ¿no? A acertar más en el color, en la programación o en aquello, como decís, ¿no? Que al final nos quedamos muy pronto sin los productos que más se venden y nos sobran de aquellos y eso precisamente sea por falta de información. Pero me gustaría hacer este paréntesis, que además estos datos aportan mucha información a gente que tiene que obtenerla para mejorar el uso de la bicicleta y cuando lleguemos a reclamar más carriles bici, más aparcamientos, más de todo, ¿no? Para el uso de la bicicleta, esa información también se obtiene de estos datos que nosotros vamos aportando, tanto de ventas particulares como de las ventas globales. Sí, gracias Javier por ese apunte. Creo que Bruno ha hecho uno también un poco en esa dirección como grupo de trabajo de datos de AMBE. Es el sentido en el que nosotros como voz del sector a la hora de trabajar con las administraciones, otros sectores o incluso los medios de comunicación, seamos capaces, ¿no?, de dar respuesta y dar a conocer nuestra industria de cara incluso hay políticas públicas que para poder aplicarlas tienen que ser evaluables. ¿Cómo las evalúas si no hay datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, los datos agregados para AMBE van a ser fundamentales en su labor de promoción del uso de la bicicleta. No sé si alguien tiene alguna otra aportación o hay espacio para preguntas y respuestas. Aquí tenemos una nueva pregunta, es de Rubén González Díez y pregunta, esta es para Fernando, ¿y hasta qué punto la información a día de hoy de Sporting Insights es representativa del mercado nacional? ¿Y cuáles son vuestros planes? Bueno, como hemos visto antes, tenemos una hoja de ruta. La primera, digamos, presentación de resultados del análisis de la información será a primeros de 2024, en el cual se tiene la absoluta certeza de que se tendrá una disposición de representación de lo que son las ventas en el mercado, las ventas sellout, suficiente para dar un report totalmente representativo y totalmente consistente y consolidado. Ese es el compromiso que tiene y que adquiere Sporting Insight. Tienen una experiencia más que contrastada en otros países, donde, como decía antes, son líderes y llevan muchos años trabajando y pueden hacer un cálculo perfectamente estimado de en qué momento la información que aporten sea la que tiene que ser. Eso es un compromiso que llevan consigo y que está así establecido por Sporting Insight, por supuesto. Muchísimas gracias. Nosotros, sin duda, desde AMBE vamos a tener el compromiso de animar al sector a participar porque, como hemos comentado, entendemos que el valor de los datos es fundamental de cara a hacer crecer el mercado, hacerlo más sostenible y también, por supuesto, tener una información que nos permita navegar mejor los tiempos buenos, los menos buenos y los complicados. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o aportación o final o si hay alguna otra pregunta por parte del público. Bueno, pues agradeceros a los panelistas vuestras intervenciones y participar. Creo que llegada a este punto, aparte de los agradecimientos, bueno, también a la contribución que habéis hecho particularmente para conocer ¿Te corta, Jesús? Se ha vuelto, ¿no? Sí. ¿Escucháis ahora? Bueno. Ahora bien. Por compartir vuestra experiencia en vuestras áreas de expertise, ¿no?, como es la digitalización y los datos, y a los más de 100 participantes que nos habéis seguido online. Sin duda eso representa, bueno, que los profesionales del sector están interesados en esta información y en la digitalización y en los datos. Esperamos que os podáis unir a próximas iniciativas y también aprovechar la oportunidad, bueno, de animaros a inscribiros en el sistema de inscripción de Sporting Insight. Aquí tenéis de nuevo el QR, porque esto es lo que nos va a ayudar que de cara a los próximos meses podamos compartir con el sector los mejores datos
disponibles. Trabajar junto por mejores datos es clave, ¿no?, de cara a contar con la información que el sector necesita, que permitirá tomar mejores decisiones, pero como también hemos hecho hincapié, que nos permitirá como asociación también representar mejor los intereses del sector a través de los datos agregados que tengamos ante las instituciones, otros sectores y las administraciones públicas. Bueno, desde AMBE seguiremos trabajando por ofrecer estos espacios de encuentro. Daros de nuevo las gracias a todos. Un saludo enorme y bueno, y deciros que en AMBE tenéis el lugar de encuentro de esta gran industria y que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias.